Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy el mensaje es sobre cómo tomar una perspectiva que te ayude a desbloquear aquellos aspectos que más bloquean tu vida, sobre todo en las cosas que más que quisieras que funcionen y que no están funcionando de manera armónica. Y esto yo lo trabajo o lo he aprendido a través de aprender de los reflejos, que no me refiero a lo mismo que es lo que llaman como, es parecido pero no es el concepto de la ley del espejo, de lo que te molesta del otro lo tenés. Eso para mí no funciona de esa forma, sino que se trata de ver qué es lo que cada situación refleja en tu mundo y aprender a hacer zoom en eso. En este video voy a hablar de varios aspectos y llevar este mismo entendimiento a varios aspectos diferentes de la vida para dar ejemplos y facilitar que lo puedas hacer en tu mundo. Por ejemplo, vamos a comenzar por el nivel más interno, que sería con el yo. Supongamos que, y es el más difícil vamos a dejarlo para el final porque en realidad ver las cosas en uno mismo es mucho más fácil ver las cosas en el mundo que ver las cosas en uno mismo. Y es mucho más fácil ver los reflejos de lo que a mí me afecta de una situación externa que ver mis sombras internas. Por algo tan simple que es que nuestra mente consciente e incluso subconsciente, principalmente el subconsciente, está diseñado para que nosotros podamos seguir adelante, mal o bien, podamos sobrevivir, no para que podamos iluminar nuestro mundo. Entonces, muchas veces cuando hay algo que estamos haciendo que nos ensombrece, pero que vamos a decir, nuestro subconsciente está programado de esa forma, nos va a hacer súper difícil el mismo subconsciente ver ese aspecto. Va a intentar, por el contrario, que no veamos ese aspecto, porque si de esa forma he podido sobrevivir, es suficiente. El subconsciente, que es una gran parte de nuestra mente, en la mayoría de los casos es incluso el 90%, en la medida que uno va desarrollando la conciencia y el estado de presencia, el subconsciente va perdiendo terreno y transformándose. Pero en la mayoría de los casos tiene mucho poder. Entonces, imagínense que todo aquello que vos de alguna forma conscientemente deseás, al inconsciente no le importa, porque en realidad el inconsciente está programado solamente para que sobrevivas. Y eso es algo sumamente primitivo, por eso el cerebro más primitivo se le llama cerebro reptiliano, porque los reptiles buscan sobrevivir. Tener un reptil como mascota es algo muy ingrato, porque si te distraes te muerde un dedo, no vas a sentir nunca amor por vos, simplemente te ve como un medio. Y ese cerebro nuestro es así, ve las cosas como un medio, no con amor, no con iluminación, no desde la unidad. Entonces, vamos a ir al segundo escalón, que lo vamos a ver como el primero, que es los pares. Cuando tenés una pareja, cuando tenés un hermano, cuando tenés un compañero de estudio o de trabajo con el cual compartís muchísimo y es tu par, jerárquicamente son iguales. ¿Cómo te ayuda esta perspectiva? Digamos que te va a empezar a ayudar cada vez que haya un conflicto. Cada vez que algo te molesta, te va a ayudar esta perspectiva. Digamos que tu pareja hace algo. Por ejemplo, hay tantos ejemplos y no se me viene ninguno a la mente. Creo que ustedes van a tener que llenar los vacíos con su propia vida. Pero digamos que
en tu relación, en tu pareja hace algo que vos considerás que está mal y te molesta. Te enoja, te irrita, te da celos, te da miedo. Bien, ¿cómo usaríamos la perspectiva de aprender de los reflejos? Se trata de que la perspectiva esté solamente en vos. Mirando al otro, ayudar a verte a vos esos aspectos ocultos que te bloquean. Supongamos que tu pareja tiene amigos y a vos esto te da inseguridad. El cerebro primitivo lo que busca es que tu pareja no haga cosas o no vaya a lugares o no haga actividades que te despierten los celos o que te despierten la inseguridad o el miedo. ¿Por qué? Porque hay una sombra oculta de inseguridad o de miedo o de celo en vos. Entonces, acá lo que se trata es de, en vez de limitar a tu pareja o pedirle que cambie eso, es observar qué es lo que te despierta a vos. Si te despierta miedo y ver qué es ese miedo. Es miedo a que pase mejor con sus amigos y no quiera pasar tiempo conmigo. O que encuentre a alguien que le parezca más lindo o tenga una mejor conexión y no quiera estar conmigo. Es miedo a entonces a quedar solo o es miedo a perder a esa persona y quedar solo por lo tanto, o es miedo a darme cuenta de que no era tan valioso yo. Entonces cuando vas escalando hacia adentro, vas viendo cada vez capas más profundas de una sombra que está en vos, que no tiene nada que ver con la otra persona. Y sí, esa persona se puede ir con otra persona, esa persona puede pasar mejor con sus amigos que contigo, pero eso no te quita el valor o no quita valor de tu mundo, no quita que vos seas un ser valioso. El hecho que lo que le quita valor a tu vida es que esa sombra que está dentro tuyo oculta y que no ves, no te permite disfrutar, no te permite tener una relación sintiéndote libre, no te permite respetar la libertad de esa persona, de ese par. Entonces, el trabajo siempre es, y cuidado, que cuando uno ve las cosas desde la conciencia, hay veces que hay que poner límites, límites sanos, o más que límites, comunicar. Yo he observado que más que limitar a las personas, es importante comunicar. Por ejemplo, puedes expresarle con amor, obviamente, que de pronto te afecta a veces sentir que tu pareja pasa mejor con amigos que contigo y que te gustaría que en su relación disfruten más, desde un lugar saludable. Pero en realidad la sombra interna uno la trabaja para con uno. Es decir, en el caso de los reflejos, esto es nuevo en el video, hay como tres aspectos. Está el otro o el objeto que despierta esa sombra, que puede ser otro o puede ser, no sé, un tema, hablar de política, que no es otra persona, es un tema en particular que irrita, o no sé, lo que fuera. A mí la política no me interesa, por lo menos no como es actualmente en el mundo. Lo único que me interesa es que cambie y que surjan personas con otra conciencia. Después está la dinámica entre nosotros, después está lo que a mí me sucede. Lo que a mí me sucede es lo que considero lo más importante, porque toda cosa que te afecta despierta una sombra que ya está en vos. Y mientras que esa sombra esté, no importa quién o qué esté enfrente, esa sombra va a seguir afectando. Entre medio de esas dos cosas hay una dinámica. Siempre que alguien habla de política, me enojo. Entonces tengo que ver cómo actuar en base a esa dinámica. Y después está el otro, que el otro sería, por ejemplo, la política o tu pareja, con la cual está buena la comunicación. Y esto no se trata de dar órdenes o de imponer un orden, sino de comunicarse para entenderse. El entendimiento muchas veces hace que la mayoría de las sombras desaparezcan, pero cuando me refiero a entendimiento, me refiero a entendimiento entre vos y esa
cuestión, pero sobre todo contigo mismo. Vamos a llevarlo ahora a los proyectos. Supongamos que tengo una idea de un proyecto, pero empiezo a retrasarme. Capaz que lo escribo, lo bajo a tierra, digo, me encanta esto, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Pero en el momento en el cual ese proyecto debería ser comenzado, debería ya materializarlo, me da pereza, me pongo con otras cosas, empiezo a divagar. ¿Qué sucede con esto? Si te pones a observar, capaz que te empezás a decir, no, el proyecto no es tan bueno, no tengo los medios, y eso son excusas externas, pero si te pones a observar internamente, lo que tenés es pereza, y quizás esa pereza y ese letargo viene de un miedo o una duda. Un miedo, por ejemplo, a que casi todo viene de ciertas... Las sombras en general devienen del miedo, pero lo importante es, y siempre lo digo a mis pacientes, no generalizar una sombra, no decir, sí, eso me molesta. No, ¿cómo te molesta? Me enoja. ¿Y por qué te enoja? Porque cuando me asusta algo me enojo, entonces te da miedo. Bien, ¿y por qué? ¿De dónde viene ese miedo? Y a veces empieza el subconsciente a resistirse y a bloquear las respuestas. Por eso es importante uno buscar y permanecer en esa búsqueda. Y porque la última vez que hice un emprendimiento fracasé, perdí plata y esa plata la podría haber usado para un viaje y mis amigos disfrutaron y me frustré. Algo súper pavo, pero que quedó incrustado. Entonces, lo que te da miedo es a invertir energía en algo que no funciona y sentir que perdiste algo importante. Y así poder seguir buscando hacia adentro. A lo que voy con esta herramienta es a que te va a permitir conocerte de una forma mucho más profunda. Y no solo conocerte, sino que al ver las sombras, hay que entender que la sombra, siempre pongo este ejemplo, si esta habitación estuviera totalmente oscura, bueno, no está muy oscura, pero si está oscuro y pongo luz, automáticamente se ilumina. No hay una gran batalla entre la luz entrando y la sombra y bla bla. Lo mismo pasa internamente. Si hay una sombra y no logro verla o no quiero verla, esa sombra tiene cierto poder en mi mundo. Pero en cuanto comienzo a iluminar esa sombra con mi conciencia, que es luz, es luz, automáticamente esa sombra se disipa. Los mayores miedos que tenemos cuando somos capaces de observarlos, dentro tuyo pararte y observar ese miedo y hacer zoom y hacer zoom y hacer zoom, literalmente se desvanece, al punto que la próxima vez que estás en una situación de índole similar, ese miedo no aparece o no tiene poder o simplemente es cada vez más débil al punto que la luz toma su lugar. La única forma en que una sombra permanezca es cuando no es visible. Por eso son las sombras, por eso se dice andar entre las sombras. Porque cuando uno pone luz, automáticamente la sombra desaparece. Y la herramienta que traigo hoy es una herramienta para llevar luz hacia esas sombras. Algo que también se trabaja mucho es la familia, mamá, papá o dinámicas. Mamá y mi hermano pasa esto y me genera esto y me meto en un lío y termina todos peleados. Si uno aprende a ver en las dinámicas de familia qué es lo que a mí me pasa y a poner límites sanos, sí, con la familia, porque a veces la familia naturalmente es un árbol genealógico y como un árbol, cada rama es parte del árbol. Y hay una inteligencia que dice, en este caso el inconsciente familiar, que dice, en esta familia las cosas son así. Y no lo veas como tu padre que dice eso o tu madre que dice eso, sino que en realidad es todo el árbol que tiene una conciencia y dice, en esta familia las cosas son así. Y muchas veces tu ser viene a hacer algo que es diferente a lo que está establecido en tu clan.
Entonces, con la familia también es importante ver lo que me sucede y aplicar todo este ejercicio, pero también poner límites sanos. Y esos límites sanos no solo son, mamá, no me vas a decir qué hacer, papá, voy a estudiar y hacer lo que yo quiero, sino que se trata de internamente trabajar, por ejemplo, la culpa o, o el miedo a que mi familia me rechace porque no hago lo que ellos quieren, o la culpa a no hacer lo que se espera de mí, y esos son los límites más importantes, y aún así son internos y personales, porque muchas personas por culpa se mantienen en dinámicas súper destructivas, o por miedo a ser rechazados por su clan y sentirse solos. Y esto también nace de la falsa idea de creer que estamos solos, cuando en realidad estamos conectados a la fuente y al universo mismo. Eso es todo por hoy. Espero que esta herramienta les ayude tanto como a mí, a mis pacientes y alumnos. Es una perspectiva, una forma de abordar los procesos de vida que directamente te encamina en el sendero de la maestría, porque la automaestría no se trata de que todo salga bien, sino que se trata de que sin importar lo que suceda, uno poder mantenerse en perfecto balance y en constante evolución. Y creo que esta herramienta a nivel terrenal es una de las más básicas y aún así una de las más poderosas. Te mando un saludo.